Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a este vídeo tan especial. Hoy estamos en un punto donde las palabras realmente no son suficientes. Ese silencio profundo, misterioso y agotador que ha durado meses finalmente ha sido roto de la manera más impactante por Halil Ibrahim. En este proceso donde todos decían algo y escribían su propio guión, escuchamos por primera vez la voz del protagonista en su estado más puro. Las redes sociales están explotando, los teléfonos no dejan de sonar y el mundo del espectáculo sigue sacudido por las olas creadas por esta confesión. Halil Ibrahim abrió de par en par todas las puertas sobre su polémico pero fascinante amor con Esla. Si tienen curiosidad por saber qué hay detrás de escena y las razones ocultas, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Cada segundo que permaneció en silencio fue en realidad el presagio de una tormenta masiva que se acumulaba en su interior, y lo entendimos claramente con sus declaraciones de hoy. Comenzó diciendo: no podía renunciar a Esla porque ella no era solo mi novia, era quien me esperaba con una antorcha en los pasillos más oscuros de mi alma. Nadie imaginó que haría una introducción tan literaria, tan profunda y al mismo tiempo, tan sincera. Mientras la gente solo miraba esa vida brillante por fuera, él explicó por primera vez cómo Esla reparó las ruinas que él llevaba por dentro. En cada frase se sentía una vivencia, y en cada palabra una lealtad absoluta que no tiene precio. Rendirse para él no era solo una ruptura, significaba negarse a sí mismo por completo, y decidió no hacerlo. Escuchar de la voz temblorosa de Halil Ibrahim que el momento en que Esla entró en su vida fue el comienzo de una historia de salvación nos conmovió a todos. Cuando todos dijeron que se había acabado, ella me tomó de la mano y susurró que podíamos empezar de nuevo, decía mientras la determinación en sus ojos lo resumía todo. Las preocupaciones profesionales, los planes de carrera o las presiones sociales se desvanecieron como granos de arena ante este amor inmenso. Halil Ibrahim expresó con total sinceridad que, si fuera necesario, se enfrentaría al mundo entero para proteger ese mundo privado que construyó con Esla. Nosotros solo veíamos esas miradas de unos segundos en la pantalla, pero ellos habían construido un imperio gigante detrás de puertas cerradas. No permitir que este imperio se derrumbara se había convertido en la mayor lucha por el honor en la vida de Halil Ibrahim. Fue un gran ejemplo de valentía ver cómo se ponía su amor como una armadura y salía a escena en lugar de dejarse aplastar por los engranajes despiadados de la prensa. No encontré esa paz escondida en su sonrisa en ningún otro aplauso o éxito. Fue uno de los momentos más contundentes de la noche. Se comprendió que la base de esta lealtad hacia Esla no era solo una atracción física, sino un profundo sentimiento de gratitud. Afirmó que en los momentos en que se sentía más solo, cuando nadie creía en él, se mantuvo en pie solo gracias a la fe que ella le tenía. La razón por la que esta confesión fue tan sensacional es que se trata de una historia de lealtad antigua que se mantiene firme frente a los amores desechables de hoy. Digan lo que digan, él siguió la brújula de su propio corazón, y esa brújula siempre marcó el camino hacia Esla. Cada metáfora que usó al romper su silencio mostraba cuán compleja, pero a la vez pura, es la relación entre ellos. Esla era el mar abierto al final de esos pasillos estrechos por los que yo respiraba, dijo, expresando su necesidad de ella de la manera más romántica posible. A las críticas de que estaba poniendo en peligro su carrera, respondió con una leve sonrisa: prefiero estar al borde de un abismo con Esla que en una cima sin amor. Una afirmación tan grande solo podía salir de la boca de un hombre que no solo ama mucho, sino que también cree ciegamente en lo que siente. Destruir esa imagen de pareja ideal impuesta por la sociedad para construir su propia realidad fue, en realidad, una acción revolucionaria. Ahora todo el mundo ha empezado a esperar con gran curiosidad los resultados de esta revolución y los nuevos acontecimientos que traerá este valiente paso. No podía renunciar porque ella fue la única persona que me enseñó a amarme a mí mismo, frase que demostró cuán profundo es su vínculo psicológico. Halil Ibrahim explicó con franqueza que el hombre cansado que veía en el espejo volvió a aferrarse a la vida gracias a Esla. A veces una persona se convierte en la patria de otra, y para Halil, Esla significaba exactamente eso. Cualquier ataque externo o cualquier afirmación malintencionada chocaba contra las fronteras de esta patria y quedaba inactiva. Él declaró que estaba dispuesto a romper su silencio para siempre y sacrificarlo todo para defender esta patria emocional. Después de esta declaración, nada volverá a ser igual y las cartas se repartirán de nuevo, esta vez de una manera mucho más justa. Vimos que, en lugar de dejarse aplastar por la presión destructiva de las redes sociales, usó esa presión como combustible para avivar más su amor. Lo que la gente piense de nosotros no vale ni un grano de polvo comparado con lo que sentimos al mirarnos a los ojos, dijo, lanzando un desafío. Los detalles secretos de su relación con Esla, las mañanas silenciosas compartidas y las grandes promesas hechas ya no les pertenecían solo a ellos. Halil Ibrahim dijo que, al abrir un poco este espacio privado,
quería recordar a sus seguidores lo que es el amor verdadero. Demostró una vez más que el amor no es solo tomarse de la mano en los días buenos, sino ser la linterna del otro en la oscuridad total. Esta confesión no fue solo una declaración de amor a Esla, sino también un desafío abierto al mundo entero. Ahora todos sabemos que esas famosas crisis entre ellos fueron en realidad sellos que los unieron más en lugar de separarlos. En cada pelea entendimos que no podíamos irnos el uno del otro, y eso nos hizo más invencibles. Fueron palabras muy llamativas. La profunda ternura en la mirada de Esla se había convertido en el refugio más grande y el arma más fuerte de Halil Ibrahim. Experimentamos personalmente con estas declaraciones cuán vacíos e infundados eran esos rumores de ruptura que circulaban en los pasillos de la prensa. Esas promesas secretas que se hicieron actuaron como un faro que siempre se mantuvo encendido para guiarlos en mares tormentosos. Halil Ibrahim enfatizó una y otra vez que nunca permitiría que esta luz se apagara y que renunciar a Esla era renunciar a sí mismo. En el próximo proceso, la postura de Esla y cómo responderá a esta gran confesión se ha convertido en el tema principal de la agenda en todo el país. Podemos decir que este paso gigante dado por Halil Ibrahim trasladó el estatus de su relación de un secreto forzado a una reivindicación honorable. Ella no es solo mi presente, es mi promesa más grande y mi deseo más preciado cumplido, dijo para coronar su confesión con éxito. Esa energía pura escondida dentro de este amor parece lo suficientemente fuerte como para derretir todas las críticas y enfoques malintencionados. El mundo del espectáculo ha visto muchas historias de amor, pero ha sido testigo de muy pocas confesiones tan claras, valientes y humanas. Nosotros, como testigos de estos momentos históricos, seguiremos con entusiasmo los nuevos capítulos que este gran amor nos mostrará en los próximos días. Si han llegado a este punto del vídeo, significa que también están bajo la influencia de la atmósfera fascinante creada por esta sincera confesión. ¿Creen que esta declaración de Halil Ibrahim, hecha arriesgándolo todo, será suficiente para cambiar radicalmente todas las percepciones en el mundo del espectáculo? Quiero que compartan conmigo sus pensamientos sobre este tema en los comentarios. Si Halil Ibrahim tiene razón o no, responderé a cada uno personalmente. ¿Debería una persona realmente enfrentarse a todo el mundo por una sola persona, o debería la lógica estar siempre por delante de los sentimientos? ¿Cuáles son sus predicciones sobre el futuro de este inmenso amor y qué movimiento debería hacer Esla tras esta confesión? Por favor, expresen sus ideas, porque sus comentarios son uno de los elementos más importantes que determinarán la dirección de este debate. Debo decir que, al preparar este vídeo, me conmovió mucho el tono de voz sincero de Halil Ibrahim y su inquebrantable lealtad hacia Esla. En una era en la que el amor se gasta tan descuidadamente, contar una historia de tal pertenencia fue muy valioso para mí también. Gracias a su increíble interés y apoyo a nuestro canal, seguiremos realizando este tipo de análisis profundos con más frecuencia. Si aún no se han suscrito, pueden hacer clic en el botón de suscripción ahora mismo para formar parte de esta gran comunidad. Pueden apoyarnos dándole a me gusta al vídeo para que más personas conozcan esta historia de amor real. No olviden activar las notificaciones para que sean los primeros en enterarse de la próxima noticia explosiva en mi canal antes que nadie. Cerramos por ahora el expediente de Halil Ibrahim y Esla, pero todos sabemos que este fuego no se apagará y se hablará mucho más de él. Su historia es un ejemplo que nos demuestra a todos que la esperanza y la lealtad pueden superar cualquier tipo de dificultad. Seguiremos viendo juntos cómo los sentimientos reales echan raíces más allá de los brillos temporales del mundo de la fama. Ya estoy ansioso por estar frente a ustedes en nuestro próximo vídeo con detalles que quizás nunca se hayan escuchado y que causarán un gran impacto. Les agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes por su participación y por estar a mi lado en este emocionante viaje. Cuídense mucho, cuiden su corazón y a sus seres queridos, porque la vida es mucho más bella cuando se comparte y se ama de verdad. Les deseo a todos una semana maravillosa llena de amor, lealtad y honestidad, donde cada día esté lleno de afecto. Seguiremos los ecos de este valiente paso de Halil Ibrahim y compartiremos con ustedes cada novedad al instante. En este canal donde tomamos el pulso al mundo del espectáculo, seguiremos decididos a ser la dirección de la información correcta y objetiva. Su apoyo es nuestra mayor fuente de motivación. Por favor, no nos dejen solos con sus comentarios y no escatimen sus ideas. Nos vemos en nuestro próximo contenido explosivo. Hasta entonces, manténganse con amor, adiós y no olviden seguirnos en sintonía. La historia del amor verdadero se seguirá escribiendo aquí, y nosotros seguiremos contándola. Nos vemos pronto, amigos.